Dentro del enrutamiento, veamos el enrutamiento dinámico, qué ventaja nos ofrece con respecto al enrutamiento estático que hemos estado utilizando y algunos de los protocolos que vamos a ver en el curso para configurarlos. Vamos a ver una topología básica y después los tres protocolos que vamos a estar utilizando en este curso. No son los únicos, existen más, pero son fáciles de configurar y de entender a la hora de depurar. ¿Qué nos permiten los protocolos de enrutamiento? Que en una topología dos routers, o los routers en general, compartan sus tablas de enrutamiento a través de un protocolo, a través de ese protocolo de enrutamiento. ¿Qué significa eso? Que dentro del propio sistema operativo de cada router van a existir procesos correspondientes al protocolo de enrutamiento que tenga configurado, porque pueden haber más de un protocolo de enrutamiento configurado en el router, en donde cada uno de esos procesos va a aplicar el algoritmo utilizado en cada protocolo de enrutamiento, y también esos procesos van a comunicarse con, con los demás routers, con los demás procesos de los otros routers, pasándole información o mensajes, comandando esa comunicación y compartiendo sus tablas de enrutamiento, enviando acusas de recibo cuando una red cambia su estado, cuando deja por ejemplo, cuando no está disponible, o cualquier otra información relevante en la tabla de enrutamiento que se tenga que compartir y que el administrador quiera que se comparta esa información entre los routers. Entonces, uno de los objetivos es descubrir redes remotas sin necesidad de conocerlas, sino que cada router va a configurarse con las redes que quiere compartir, y el propio protocolo se va a encargar de compartir esa tabla de enrutamiento con los más routers vecinos, ¿no? Y de esa manera cada router va a ir aprendiendo las redes remotas que se van descubriendo y se van a ir anexando en la tabla de enrutamiento cómo llegar a esas redes, cuál es la IP del siguiente salto a la hora de tener un paquete dirigido a cada una de esas redes. También deben de mantener actualizada la tabla de enrutamiento. Ese es otro de los objetivos de los protocolos de enrutamiento. Recuerden que en enrutamiento estático, el administrador de la red, ante un cambio, tenía que conectarse a cada uno de los dispositivos y reflejar ese cambio. En cambio, en los protocolos de enrutamiento, eso se hace de manera automática. Lo hace el propio protocolo aplicando el algoritmo para calcular las redes remotas. Y también escogen el mejor camino hacia las redes de destino. ¿Qué significa esto? Que puedo tener más de un camino para llegar a la red de destino, más de un camino, si lo miramos como si fuera un grafo a la red, ¿no? Donde cada nodo serían los routers y los vértices serían las uniones entre ellos. Puedo tener múltiples caminos y está la tarea del protocolo de enrutamiento determinar cuál de esos caminos es el que se va a elegir. Por ejemplo, algunos protocolos utilizan la métrica contando la cantidad de saltos que tiene que, 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 que dar ese mensaje, y otros utilizan, por ejemplo, otro valor, como por ejemplo la velocidad de los enlaces, el ancho de banda que está disponible, si hay algún enlace que está saturado o no, etc. Veamos una topología sencilla. En esta es muy simple la topología, tenemos solamente 7 routers y un par de switches ahí por router, pero lo que está bueno es que podemos apreciar, si fuéramos a hacer la configuración, nosotros tenemos que ir router por router con enrutamiento estático, agregando
y creando la tabla de enrutamiento para darle para ir cargando esas tablas de enrutamiento e ir aprendiendo las redes remotas. O sea que tengo que tener un panorama completo de la topología para, para configurar correctamente cada uno de los routers. Y en el caso de tener enrutamiento dinámico, vamos a ver que esto es una tarea que se nos simplifica bastante porque el administrador solo tiene que ir en cada router publicando la red que quiera compartir a través de un protocolo de enrutamiento. Entonces reducimos bastante los tiempos de configuración. Algo a tener en cuenta que podemos interpretarlo, que vamos a tener un poco más de... imagínense ante un ataque físico a uno de estos routers. Si el atacante obtiene obtiene cada router y no está encriptada la información de sus configuraciones, podría llegar a ver la tabla de enrutamiento y sacar información muy importante de la red. En cambio, si se utiliza un protocolo de enrutamiento, en el caso de que el atacante se apodere del dispositivo, lo único que va a ver es cuál va a ser el protocolo que se va a estar utilizando. En el peor de los casos, ¿no? Va a tener las herramientas para poder empezar un ataque más sofisticado y obtener información atacando ese protocolo de enrutamiento. Pero en la memoria no le va a dar toda la tabla de enrutamiento ya cargada. Tenemos tanto ventajas como desventajas. Esto no significa que siempre vamos a estar utilizando un protocolo de enrutamiento sobre enrutamiento estático. Por ejemplo, si tenemos una topología en donde tenemos mucha cantidad de router, bueno, es ventajoso utilizar un protocolo de enrutamiento porque no tenemos que estar conectándonos dispositivo por dispositivo. Imagínense una red en donde tengamos 15, 20.000, 30.000 routers, un proveedor de internet, por ejemplo, está bueno utilizar un protocolo de enrutamiento porque imagínense administrar las tablas de enrutamiento de cada uno de esos routers. También como ventaja, que cada, de manera general, el protocolo de enrutamiento es independiente del tamaño de la red. ¿Qué significa esto? Imagínense que comienzo administrando una red de 6, 7 routers en mi topología y la red empieza a crecer y esos 6, 7 routers empezaron a ser 100, 200, 300, 3000, 5000, 15000. Bueno, es muy fácil anexar nuevos dispositivos a la topología y sin necesidad de estar modificando los que ya tenía mi topología. O sea, ante un cambio, el propio protocolo de enrutamiento se encarga de propagarse en toda la topología y cada router empieza a aprender los routers que existían y las redes que estaban existiendo, etc. Bueno, una desventaja es que bueno, la implementación puede ser compleja, puede ser menos seguro si lo veo desde el punto de vista en donde hay protocolos de enrutamiento que no encriptan la información, por eso tengo que conocerlos bien a ellos, a todos, para determinar cuál es el mejor para mi caso. Todos me dirán, no, pero capaz es mejor utilizar un protocolo de enrutamiento que ya tenga un cifrado sobre uno que no lo tenga. Totalmente. Pero hay topologías, como vamos a ver más adelante en el curso, en el cual, por ejemplo, construyo una topología sobre una red pública, como por ejemplo Internet, como son las VPN. Yo puedo implementar un protocolo de VPN que me va a cifrar extremos de host que estén en Internet, de nodos que estén en Internet, y al ya estar utilizando un protocolo de esa VPN que me encripta la información, puedo implementar uno que no cifre la información.
porque ya está sobre uno que va cifrado. Y también una desventaja, que la router, depende de la topología, eso va en función de cómo funciona el protocolo de enrutamiento, qué criterio utilice para elegir una ruta. Y también como desventaja que requiere, se utilizan ciclos de CPU, se utiliza espacio en memoria RAM, se consume ancho de banda en los enlaces. ¿Para qué? Para implementar ese protocolo, ¿no? Para compartir las rutas, a los acusos de recibo, etcétera. Veamos el primero. El primero de ellos va a ser el protocolo RIP, el cual, como ventajas, es bastante fácil de configurar, comparándolo con otros protocolos. Utiliza un algoritmo que es el más simple, que es el cálculo de la mejor ruta es la más rápida. ¿Qué significa esto? Que si tengo dos caminos, por el camino que pase por menos router es el que él va a determinar que es la mejor ruta, sin necesidad de ver si el enlace está congestionado, etcétera, ¿no? Es soportado por la mayoría de los fabricantes. Tiene una desventaja que, como le estaba comentando, para determinar la mejor métrica, el mejor camino, solamente toma como criterio el número de saltos y descarta todo lo demás que me afecta en la red también, ¿no? Como es el ancho de banda, la congestión, el estado de la carga que tenga la red, los delay, etcétera, ¿no? Y como otra desventaja, también estamos ante un protocolo bastante antiguo, es que el número de saltos es menor que los demás protocolos. Entonces este protocolo se suele utilizar en redes pequeñas o medianas. Se define a través del RFC 1058 para el intercambio de paquetes. Utiliza el protocolo UDP. Es un protocolo que fue originalmente diseñado para trabajar con enrutamiento con clase, o sea que imagínense si será antiguo, que no soporta trabajar con máscara de subred de tamaño variable, ni con direccionamiento sin clase. Y como desventaja, que no tiene ningún mecanismo para la autenticación de los mensajes. O sea que la información es bastante vulnerable a ataques. Bien. ¿Cómo lo configuramos? En un router. Primer paso, entramos en el modo privilegiado, entramos en las configuraciones del terminal, lo habilitamos al protocolo con el comando router y luego lo que vamos a ingresar son cada una de las redes que yo quiera publicar a los routers vecinos a través de este protocolo. Las redes que se llaman localmente conectadas a él. Solo las que están localmente conectadas a él, no las remotas. Esas se aprenden a través del propio protocolo. Y es importante saber de que este router cada 30 segundos está enviando paquetes a los routers adyacentes, ¿no? A sus routers vecinos. Para verificar las configuraciones, con el comando show IP protocols podemos ver los parámetros de enrutamiento que se están utilizando en IPv4. 4. Bien, veamos esta topología básica. ¿Cómo sería? Bueno, se las dejo como ejercicio. Configuramos, acá no tenemos build, no tenemos port security. ¿Por qué? Porque solamente queremos mostrar la configuración
de esta topología a nivel de enrutamiento, no a nivel de seguridad en capa 2 ni VLANs, ni nada de eso. Entonces, bueno, tenemos esta topología que lo que tengo que hacer, tienen la tabla de enrutamiento, perdón, tienen las redes que tiene cada dispositivo, y lo único que tienen que hacer es, los comandos anteriormente, en cada uno de los routers se ingresan en función de la red localmente conectada que tengan a ese router. Por ejemplo, en el router 0, las redes localmente van a ser la LAN 192.168.3.0, 24, y los enlaces WAN serial 000 y serial 001. Listo, no tengo que agregar ninguna otra configuración. En ese router configure terminal, router RIP y agrego network y la dirección de red de la LAN. Después network, la dirección de red de la segunda, del segundo enlace WAN y del primer enlace WAN y del segundo enlace WAN. Luego me voy a otro router, por ejemplo al R1, y hago exactamente el mismo procedimiento. Habilito el enrutamiento y agrego solamente las redes que están localmente conectadas a él. ¿Cuáles son? Es esta LAN y las dos WAN, que están en el serial 000 y en el serial 001. En el router 2 es exactamente lo mismo, agregamos la LAN y los dos enlaces WAN. Van a ver que si a medida que lo vayan configurando, cada router va a ir aprendiendo su tabla de las redes remotas que se vayan descubriendo a través de este protocolo. Cada 30 segundos el protocolo va a notificar mensajes correspondientes al enrutamiento. Vale. Que tenemos que configurar en cada uno de los routers, lo que estábamos comentando. Y luego estamos ante el RIP en su versión 1, es el año en el cual se definió el RFC, no me acuerdo específicamente, pero fue cerca del 82, 1982. Entonces, bueno, si bien existían ya redes en esa época, no fueron pensadas para el uso que le damos en la actualidad, ¿no? O sea, como vimos, no carecía de autenticar los mensajes, cifrarlos, etcétera. Tampoco soportaba máscara variable, etcétera. Entonces, para eso se implementó RIP en su versión 2 a través del RFC 2453. Se mantiene el protocolo de transmisión, se utiliza UDP, el mismo puerto, pero agregan los dos pluses que eran carencia en la primera versión, que era el enrutamiento, el direccionamiento sin clase, o sea, nos permite utilizar máscara de subred de tamaño variable, y soporta autenticación mediante contraseña, y la contraseña, esa contraseña que vamos a utilizar, está codificada utilizando el algoritmo MS5. Este protoclo, esta versión es bastante similar a la primera versión, solamente que va a cambiar es que cuando estemos configurándolo, después que lo habilitamos, agregamos el comando versión 2 y ahí ya estamos agregando esas características que tiene esta versión. Estamos habilitando ya la versión 2, por ende vamos a tener máscara variable, podemos agregar cifrado, etcétera. Bien, y muy importante también el comando no autosummary, que es para deshabilitar la autosumarización de rutas, porque yo puedo abreviar rutas. Bien, en este caso podemos ver una topología bastante similar a la anterior, se los dejo como ejercicio, con la particularidad en que ya estamos trabajando con redes, tenemos dos redes, que es 192.168.0 y 192.168.1. Esas dos redes se subnetearon y quedaron, se construyeron subredes de tamaño 4 IP totales, que es la barra 30, y 8 con barra 29. Entonces, les dejo como ejercicio que puedan finalizar. Bastante sencillo, conociendo las direcciones de red de cada una de las subredes, lo pueden configurar perfectamente.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? De manera, por defecto, de manera predeterminada, los paquetes de mensajería RIP se van a reenviar por todas las interfaces del router que tengan RIP habilitado. ¿Qué significa eso? Que puede ser que yo tenga un enlace del router en el cual yo no quiera que se transmiten paquetes RIP. Entonces, en esas interfaces tengo que indicar que solamente que no voy a enviar ningún paquete referido al protocolo de enrutamiento RIP. ¿Por qué? Porque si, imagínense, si estoy enviando más información por un paquete, por un enlace que no se va a utilizar esa información, estoy desperdiciando recursos, estoy desperdiciando ancho de banda y estoy poniendo en riesgo la seguridad de la red. ¿Cómo hago eso? Con el comando passive interface se configura la interfaz para que no para que sea una interfaz pasiva y no envíe mensajes de protocolo de enrutamiento. Bien. Acá podemos ver una topología también en el cual tenemos el router 1 está conectado a internet en el enlace WAN, en otro enlace WAN está conectado al router 2 y en el router 2 está conectado al router 3 con otro enlace WAN y tenemos diferentes redes. En esta topología, en el router R1 tenemos que configurarlo para que todos los paquetes que sean dirigidos a una red que él no conozca se reenvíen automáticamente a la IP del gateway que me da el proveedor de internet, ¿no? En este caso es la 226, la 209.165.200.226 barra 27. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Configure terminal, IP route 000.000 interface IP y le ponemos la dirección IP de nuestro gateway del proveedor. Y ahora, dentro del protocolo router RIP, default, con el comando default information originate, lo que hacemos es propagar la ruta predeterminada. ¿Esa ruta predeterminada cuál es? Bueno, cuando el router 2 o el router 3 tengan un paquete que está dirigido a una red de destino que no conozca, automáticamente que ese paquete se reenvíe a la IP del gateway que me da mi ISP, mi proveedor de internet. En la tabla de enrutamiento con el comando show IP route podemos desplegar toda la información que, que tiene configurado el enrutamiento de ese router, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese reporte que nos da el comando show IP route, la primera columna corresponde al, al, pro, al origen de la ruta, el protocolo que se está utilizando en esa entrada. Por ejemplo, la C, que hace referencia a que la red está directamente conectada a una interfaz. La L también a las interfaces esa es una interfaz de loopback. S cuando es una entrada estática. D cuando D y R cuando es una red que se aprendió por RIP. Y luego le sigue la segunda columna, que es la dirección de la red de destino, y seguido por la dirección por la interfaz de salida o por la IP también de salida. Entonces, si miramos las entradas de una tabla de enrutamiento, vamos a ver que tenemos
El origen de la ruta, bueno, cómo se aprendió esa ruta, la dirección de red de destino, la distancia administrativa y la métrica, que eso va en función del protocolo que tengamos configurado, y a través de la IP del siguiente salto. Hora en la que se aprendió la ruta y la interfaz de salida. Un término que tenemos que conocer es el de la máscara de Wilcar. Para esta máscara, la máscara de Wilcar la vamos a estar utilizando mucho para configurar el protocolo de enrutamiento SPF y cuando veamos en el siguiente tema de los servicios IP, las listas de acceso, las ACL. La máscara de Wilcar, una forma fácil de identificar se las conoce como las máscaras inversas, las máscaras de red o de máscara de subred inversas. Entonces, ¿cómo las puedo calcular? Bueno, acá en ejemplo tenemos una máscara de red que es barra 30 en notación CIR. El valor decimal es 5555252. La manera más fácil es convertir a binario los 4 octetos de esa IP y complementar bit a bit. Entonces, ¿cómo calculo la máscara de Wilcar de esta máscara de red barra 30? Bueno, primero especifico la notación en binario y luego complemento bit a bit. Me va a quedar este valor y si luego ahora convierto esos 4 bytes en decimal, me va a quedar la notación de la Wilcar en decimal. En este caso la máscara de Wilcar es 0003. Otro protocolo de enrutamiento que es más potente que RIP en su versión 2 es el protocolo OSPF, Open Shorted Path First. Este algoritmo utiliza la idea del algoritmo de Dijkstra, con la particularidad de que los costos en los vértices que en Dijkstra se utiliza para calcular el costo, la ponderación de cada arista, es el enlace estado. ¿Qué significa esto? Que es la medida de la métrica, se denomina costo, y tiene diferentes parámetros. ¿Cómo se calcula? Bueno, en función del ancho de banda, de la congestión que tengan los enlaces, etc. Está definido, acá tenemos en estos 5 RFC. No se usa TCP ni UDP, sino que se encapsula directamente sobre el protocolo IP, agregándole el valor 89 en el campo protocolo. Es un protocolo de enrutamiento sin clase, o sea, soporta máscara variable, subneteo. Puede operar su seguridad utilizando la codificación de los enlaces y de los mensajes a través de la codificación de la encriptación MD5. Y al igual que cualquier otro protocolo de enlace estado, solamente envía notificaciones cuando la interfaz del router sufre un cambio. O sea que no está, a diferencia de RIP, cada 30 segundos enviando información, sino que solamente envía la información, o sea, sobrecarga los enlaces de tráfico del protocolo solamente cuando hay algún cambio, cuando hay que hacer una notificación, cuando hay un cambio en la red. Caso contrario, no manda ninguna notificación. ¿Cómo lo configuramos? Dentro de las configuraciones del terminal, con el comando router OSPF ID del proceso. Este ID del proceso puede variar en cada uno de los routers, puede ser diferente. Este es un identificador, es como el PID de un proceso en un sistema operativo. Es el identificador único donde va a estar ejecutándose OSPF. ¿Por qué pasa esto? Bueno, podemos tener diferentes procesos a diferentes enrutamientos de OSPF. Es decir, que podemos tener múltiples protocolos de enrutamiento, múltiples topologías utilizando OSPF en diferentes procesos. Y luego bueno, después de que ingresamos el comando para habilitarlo y el ID del proceso,
agregamos las redes que están localmente conectadas con el comando network, tal como lo veníamos haciendo, con la particularidad de que vamos a agregar, como utiliza la wildcard, tenemos que agregar el comando network, la dirección de red, la dirección de wildcard en formato decimal, el comando área y el ID de área. Ese comando área es para, a la hora de propagar información en la topología del protocolo, esa información solo se va a propagar a los routers que estén dentro de esa misma área. De esta manera yo puedo segmentar mi topología en eh, agregarle un nombre a diferentes áreas y bueno, configurar el enrutamiento SPF que consideren necesario. Veamos un ejemplo. En esta topología el ID de área va a ser 10. Tenemos las direcciones de subred de cada una de las redes que existen y tenemos también, ya hicimos el cálculo de la dirección de wildcard. Entonces, para configurarlo, en cada uno de los routers habilitamos OSPF, le pasamos el ID del proceso. Como ven, cada uno de los routers está ejecutando el ID del proceso diferente. Eso es un identificador interno del sistema de cada router, por ende puede ser diferente. Y luego siguen las entradas que voy a publicar de las subredes: network, la subred, la wildcard de subred, el comando, el área, la palabra área, y el 10 que es el ID de área. Entonces, como todas estas entradas pertenecen a la misma área, los routers van a poder aprender y van a poder compartir esas redes a través de ese enrutamiento. Bien, si ejecutamos el comando yo voy per root, en este caso por ejemplo en el router 2 de la topología que vimos, vamos a ver cómo se va a ir aprendiendo. Acá pueden verlo con la O. Estas entradas se van aprendiendo a través del protocolo OSPF.